Bienvenidos a Una Probada, con María Elena Sarmiento y Juan Antonio Díaz. ¿A poco no el pasto del vecino siempre se ve más verde? Bueno, pues desde que hay un grupo de gente que decide que quiere el lugar que tiene el vecino, ha habido guerras. Yo creo que ha habido guerras toda la vida, siempre. Pero hay veces, antes no nos dábamos tanta cuenta porque no teníamos la publicidad, las redes sociales, todo lo que hoy sabemos acerca de las guerras y nos las acercan, nos hacen vivirla. En el siglo XX, el siglo pasado, a principios hubo dos guerras a las que les llamamos mundiales. Mientras las vivía, la gente no les llamó mundiales porque pensaban que era guerra aquí y allá y allá. Y hasta con el paso del tiempo que se repartieron el mundo, se les empezó a llamar mundiales. Hoy estamos viviendo algo así. Hay mucha gente que dice que nos estamos encaminando a una tercera guerra mundial. Yo no sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinas? Yo creo que aparte del deseo de poseer el pasto del vecino, hay dos factores que no podemos dejar a un lado. Uno es toda la industria de armas que existe. Sí. ¿Qué pasaría con esa industria si no hubiera guerras? Sí, sería una catástrofe económica para ese grupo. Para muchos países que en eso basan su economía. Sí, pero básicamente estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, que yo creo que es el mayor fabricante de armas. Irán, Rusia. Rusia no sé qué tanto, pero sí tiene una buena industria por ahí, ¿no? Pero aparte de eso, aparte del lado económico, también está el fanatismo religioso. Yo creo que muchas de las guerras que se mantienen actualmente es exactamente a través de esa, o eres como yo, o eres automáticamente enemigo, ¿no? Entonces eso genera también conflictos. Ahora, si hablamos de una tercera o un acercamiento a una tercera guerra mundial, lo estamos hablando porque hay una inestabilidad en esa zona, en el Oriente Medio, ¿sí? En donde ahorita está peleándose Israel contra Irán o Irán contra Israel. No vamos a andar en las causas ni nada de eso, pero por ser una zona demasiado inestable, hay ese peligro, ¿no? No es lo mismo que cuando había Ucrania-Rusia, ¿sí? En ese conflicto, ¿sí? Porque era más, digamos, localizado, más, menos volátil, ¿no? Napoleón decía que la guerra solo se acababa si la tenías cerca, porque si no la estás viviendo, y además en ese tiempo, para que hubiera guerra, se necesitaba estar uno enfrente del otro. Hoy en día, la guerra lo pueden estar haciendo a la distancia, porque mandan drones, porque mandan aviones, y mucho de lo que fue finales del siglo XX ha sido, creo yo, la etapa más pacífica de la humanidad. Porque aunque no ha dejado de haber guerras, no había tantas como antes. La Guerra Fría nunca ha parado. La Guerra Fría sigue hasta hoy. Pero la Guerra Fría se trata de armarse y amenazarse, pero nunca han explotado, más que Estados Unidos, ojivas nucleares, ¿no? Y ojalá que nunca nos toque vivir algo así. Esa Guerra Fría, creo yo, nunca ha parado. La Unión Soviética se deshizo, pero bueno, Rusia quiere seguir teniendo el control de alguna manera, y entonces, ¿por quién controla los países? Pues es a quien apoyan. Pero hoy en día estamos viendo muchísimos centros de alarma, ¿no?
Está Rusia contra Ucrania, está Israel contra Palestina y ahora contra Irán. Contra Hamas, digamos, ¿no? Contra Hamas, que está en Irán. Por ejemplo, en la época en la que yo era niña, yo tuve la gran fortuna de ir a Irán. Creo que soy la única persona que conozco que conoció Irán. Yo fui en la época del Shah, antes de que llegaran los ayatolas. Irán es una belleza. La verdad es que me duele mucho la destrucción, la guerra como uno la vea. Y de cualquier manera es una barbaridad hacer la guerra. Pero claro, también los ayatolas, pues hay que tenerles miedo. Los ayatolas según sabemos, porque tampoco es que tengamos toda la verdad. Que seamos especialistas en... No, y ni aún los especialistas pueden saber cómo lo viven. Los ayatolas aterrorizan a la población porque los obligan a las mujeres a usar la burka, porque son muy estrictos en imponer sus normas. Pero no sabemos qué tanto estén contentos en la población. Hasta donde sabemos, pues muchos de los pobladores no quieren a los ayatolas. Entonces, tampoco sabemos, a ciencia cierta, qué armas tiene Irán. Porque, según nos dicen, ya estaban a punto de hacer sus armas nucleares. Pero, pues, ¿quién lo puede decir si eso es un súper secreto, ¿no? Retomando un punto que decías, o que decía Napoleón, que las guerras antes eran frente a frente, hombre contra hombre, han ido evolucionando, ¿sí? Pero también el concepto de cercanía se ha modificado, ¿sí? Quizá no nos llegan los ruidos de las bombas, los destrozos y demás, pero sí los efectos por este mundo globalizado. Ya automáticamente se amaneció esta semana con un incremento del petróleo, ¿sí? Al incrementar el petróleo, incrementa la gasolina, al incrementar la gasolina, incrementan muchos productos básicos. Y eso va a ser el efecto que vamos a sentir en todo el mundo, ¿sí? Sí, las guerras tienen consecuencias. De hecho, Oscar Wilde decía que no solo los vivos mueren en las guerras, porque también se mueren las ideas, se mueren las esperanzas, se muere la economía, se mueren los sueños. Y aún los que sobreviven y no quedan muertos, hay veces que parecen muertos. Y se crea el vencedor, que ya se va a sentir lo máximo, y al vencido, que va a tener unas ganas de venganza. O sea, las guerras nunca traerán algo bueno. Las guerras son la peor peste que nos puede pasar. Pero los intereses humanos nos llevan ahí. Hasta los simios se han probado. Hubo 2 comunidades de simios a las que se estuvo estudiando y tuvieron 3 años de guerra. O sea, es increíble pensar que eso no es nada más humano, pero es muy humano y las guerras obedecen a intereses más allá de nuestra comprensión, porque no nada más es lo económico, no nada más es el fanatismo religioso. Hay veces el nacionalismo, el de mi país es más importante que el tuyo. Eso también influye en que haya una guerra. Y pues tenemos también India con Nepal. En este momento hay muchos flancos que están en guerra y que
es para alarmarse, porque pues algunos países tienen bombas nucleares y hasta este momento no las han usado, pero eso sí sería el fin de la humanidad, ¿no? Ajá. Y todo lo que has hablado, con, tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? Y esa conclusión es que es muy difícil encontrar un acuerdo de paz que garantice la paz permanente. Porque como tú dices, siempre hay un vencido que se queda con el rencor, que se queda con el deseo de venganza, pero aún así, aquellos que les corresponda, porque no a nosotros no, pero aquellos que correspondan tienen que llegar por lo menos a una suspensión del ataque directo, ¿no? Ya creo que eso sería un gran avance, ¿sí? Para la tranquilidad mundial, ahora sí, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se hicieron instituciones, ahí está la ONU, se hicieron organismos para velar la integridad, se hicieron reglamentos de qué valía y qué no valía en las guerras. Pero con los gobiernos autoritarios que hemos visto, en México nos quejamos de Morena, que tiene un gobierno autoritario, pero cuando vemos otros países, pues hay muchos en donde eso se usa en esta época. A eso hemos llegado, a tener gobiernos que se saltan las leyes, a que manden el ejército cuando no estaban autorizados a mandar al ejército. Y ay, disculpe, pues ya qué importa si ya mandaron al ejército. Entonces, y aparte, estos gobiernos nunca dirán un ay, disculpe. Estos gobiernos autoritarios han proliferado por todo el mundo y son los que hemos elegido como humanidad. Nosotros no, pero en muchos lados estos gobiernos que se saltan la ley, porque pues había un reglamento, el hombre se prometió a sí mismo que no iba a volver a haber una guerra mundial, pero yo me pregunto, ¿ha dejado de haberla? O sea, porque de alguna manera la Guerra Fría nos ha involucrado a todos. En medirse quién es más entre las grandes potencias, pues los que estamos en medio somos subordinados porque de todas maneras nos tocarían las agresiones. Ahora, quizá hay que reconocer una palomita muy pequeña y muy cuestionable, ¿no? Y lo que es lo que yo llamaría la guerra quirúrgica. ¿Sí? Aparentemente, también por las noticias, Israel ha atacado objetivos muy específicos que no han dañado a la población civil. ¿Sí? Habría que ver si se puede seguir en ese mismo camino. Pero las bajas, por lo menos civiles, no han sido tantas como en otro tipo de guerras. ¿Sí? Y que ese puede ser, no sé, te digo, esa palomita que hay que poner en estos momentos, ¿no? Que ya se está llegando a tal sofisticación que si quiero darle a un botón de una camisa, lo puedo hacer, ¿sí? No sé, te digo, si sea chiripa, no sea chiripa, no sé si sea real o no sea real, son las noticias que nos llegan, pero ojalá fuera cierto, que se atacaran objetivos específicos y no se dañara lo menos posible a mujeres, a la población civil, a los niños, a hospitales, a escuelas. ¿Sí? Pues los ya que sería una ventaja, ¿no? La narrativa son los que están ahí. Nosotros no podemos decir que eso sea real, no. Esperamos que así sea, pero pues las cosas se salen de control. Hace poquito estaba viendo un video en donde por un error de Estados Unidos hace años se le cayeron 4 bombas nucleares en Palomares, España, que es aliado, porque tenían dispositivos de seguridad, explotaron, hicieron grandes explosiones y destruyeron varias partes, pero no fueron explosiones nucleares
porque sirvió el dispositivo de seguridad, Entonces, pero 4 bombas se les cayeron. sí. Entonces, sí, es cierto, las guerras ahora son a distancia, son sobre objetivos más, o eso nos dicen, más precisos, pero aún así hay fallas y aún así las vidas humanas son vidas humanas, de un lado y del Ajá. otro. Yo no estoy Aunque también he de favor. decir que no todas las guerras están utilizando este término de guerra quirúrgica, porque también por lo que sabemos, Rusia ha atacado muchas ciudades civiles, ¿sí? Entonces ahí ellos no están cumpliendo con este camino, ¿sí? No quiero decir que todas las guerras ya sean quirúrgicas, sino que digo que ojalá siguiéramos por ese camino, porque las noticias, por ejemplo, de las ciudades ucranianas, sí han devastado a la población civil. Sí. Pues la verdad es muy triste ver que seguimos con estos recursos de la guerra porque no hemos sido capaces de privilegiar la diplomacia y de acallar a las fuerzas mercantiles que quieren ganar más vendiendo armas. Ojalá que nos volviéramos de veras más humanistas, no humanistas a lo de cadena, que es A la mexicana. un humanismo de mentiritas, pero sí humanistas en cuanto a la corriente ideológica del humanismo, en donde viéramos al hombre como nuestro hermano y aprendiéramos a resolver nuestras diferencias de otra manera. Y eso lleva a un punto de reflexión. ¿Será posible una humanidad sin guerras o será una utopía? Yo creo que es una utopía. Ahí se los dejo, ¿no? Bueno, ojalá que nos puedan dar su opinión. Me encantaría saber si tú piensas que un mundo sin guerras sería posible. Personalmente, no lo creo. Yo creo que está en nuestra naturaleza ser aborazados y querer lo que tiene el otro. O sentirnos tan ofendidos por lo que el otro nos hizo que queramos venganza. O buscar dañar al otro porque nos da la gana. Que esos son motivos de guerra. México ha vivido pocas guerras. No tenemos afortunadamente mucha experiencia con eso. En la Segunda Guerra Mundial mandamos a un escuadrón que hizo excelente papel, pero no hemos tenido la guerra aquí adentro. Entonces, hace tiempo, porque está la de revolución y la independencia, claro, ¿no? la independencia y la revolución. Aunque tenemos ahorita una guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, la violencia, pues tenemos más periodistas muertos que muchas ciudades en guerra o muchos países que tienen guerra. Entonces, bueno, pues unas por otras. La violencia, ojalá que la pudiéramos erradicar, ¿no? Exactamente, Freud decía que el ser humano tiene dos impulsos, que era Eros y Tánatos. Sí, Tánatos sería el responsable de la muerte, de la destrucción. Él creía que en última instancia ganaba Tánatos porque nos llevaba a la muerte, pero también en ese camino hablaba de que se puede desplazar y canalizar más adecuadamente la Tánatos, no necesariamente llegar a la destrucción, pero quién sabe a nivel social, ¿no? Ahí sí es ya otro boleto. Él hablaba básicamente del individuo, ¿sí? Del ser humano, pero ya en forma global, pues yo creo que está muy difícil que realmente el mundo pudiera canalizar toda esa destrucción que es inherente a él, ¿no? Pero volvemos a plantear la pregunta, ¿ustedes qué opinan? Blaise Pascal, un filósofo francés, dijo esta frase que a mí me impactó. Puede haber algo más ridículo que la pretensión de que un hombre tenga derecho
a matarme, porque habita al otro lado del agua y su príncipe tiene una querella con el mío, aunque yo no la tenga con él. O sea, de verdad, ¿cómo podemos justificar que los soldados vayan a matarse unos a los otros cuando ni se conocen? Es por intereses de otros, pero eso es lo que hacemos. O sea, en la guerra todos salimos perdiendo, menos los que quieren vender sus armas. Exactamente. Y nos encantaría saber qué piensas. Y agradecemos mucho el tiempo que le dedican a nuestro canal. Los esperamos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.